Hoy es día de recordar y mencionar una y otra vez la importancia que Dios puso, que Dios colocó en la mujer para que llegara a ser la madre que educara con excelencia. Queremos tomar la palabra de Dios, partir de ella, porque es Dios el que nos la da, a fin de refrescar y de traer posiblemente a muchos o a muchas un conocimiento genuino de lo que significa ser madre, de lo que significa que una mujer sea madre. Hablar de la mujer como madre siempre será necesario y nunca será suficiente lo que invirtamos para que esta función, esta capacidad dada a la mujer de parte de Dios, llegue a buen fin, tenga el propósito, cumpla el propósito para el cual Dios la creó. Fue justamente Dios que creó a la mujer y la creó con capacidades específicas para llevar a cabo ese plan precioso de lo que es la procreación, la educación de aquellos que han sido procreados, de hombres y mujeres que son traídos al mundo. Dios le dio a la mujer la capacidad de concebir, le dio la capacidad de alimentar, le dio la capacidad de educar, le dio la capacidad de poder llevar a cabo esa tarea educativa que es tan significativa para la familia y para la nación. Hoy queremos hablar de esto y voy a antes de hacer una pausa pequeña, leer una expresión, una declaración del Señor. Justamente antes de él salir al Getsemaní, se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 21, y dice de esta manera: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Volvemos de inmediato. Dice la palabra de Dios que cuando quiso Dios cumplir la promesa que había hecho de traer salvación al mundo, usó como instrumento una mujer para que fuera el recipiente en que él pusiera a ese hijo, a ese verbo hecho carne que venía al mundo a traer salvación. Para Dios la mujer es importante, tan importante que nosotros vemos a través de la palabra de Dios ejemplos buenos y ejemplos malos, ejemplos buenos de aquellas que hicieron la voluntad de Dios y cómo fueron usadas por Dios, y ejemplos de aquellas que, siendo afectadas por el pecado, dieron más espacio al mal que al bien en sus vidas. Estas mujeres, o toda mujer, como dije al principio, fue capacitada, habilitada. Dios les regaló esas facultades para que pudiera llevar a cabo ese plan especial de procreación. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre pecó, el hombre y la mujer pecaron, Dios hizo ver de inmediato los efectos del pecado en la vida, empezando por la relación matrimonial. Y ese vínculo que había sido tan precioso y tan placentero, tan armonioso que habían tenido estos dos primeros seres humanos creados por Dios, un hombre llamado Adán, una mujer llamada con el nombre del varón, varona. Dice que en ese momento, cuando el pecado entró, se rompió esto y fue afectada inmediatamente la visión que tenía Adán de la mujer, y le puso por nombre Eva, un nombre muy significativo. El problema es que lo hizo en ese momento para marcar
la desvinculación que se había producido, pero el nombre sí encerraba la verdad. Y Eva quiere decir madre de los vivientes. Es justamente esa primera mujer a la que Dios va a usar para que a través de ella nazca, en ella se produzca ese fruto que es ese futuro hijo, esa futura niña, ese varón, esa hembra. Por lo tanto, partimos de ese punto, madre de los vivientes, para recordarnos a todos que Dios creó a la mujer para que fuera ayuda idónea al hombre, pero al mismo tiempo para que fuera la madre de los vivientes. Y voy a hablar ahora de esas cualidades que Dios destaca, porque necesitamos refrescarlas. Sin embargo, antes de empezar a decir esas cualidades, debo decir que para poner en claro la función, la importancia de la madre, tomaré 4 ejemplos de la Biblia. Estos ejemplos nos van a ayudar a ver cómo madres que tuvieron fe, que le creyeron a Dios, que fueron reverentes a Dios, que amaban a Dios, que entendieron su función natural de ser madres, por todo esto que tenían en su interior, educaron hijos que fueron bendición para la tierra. Y como madres que se desvincularon de Dios, que no tuvieron fe en Él, que no tenían temor reverente, que no amaban a Dios, tuvieron hijos a consecuencia de un pecado, del pecado de la naturaleza humana no redimida por Dios, no transformada por Dios. Esas madres trajeron grandes dolores porque sus hijos fueron educados conforme a la visión que ellas tenían y conforme a la condición en que estaban. Los 2 primeros ejemplos tienen que ver con mujeres que sí se desvincularon de Dios, no quisieron estar cerca de Dios, o estaba una de ellas bajo la influencia de un esposo que sí creía en Dios, pero ella no era tan entregada, no estaba tan comprometida, y por lo tanto su manera de ver la vida fue lo que estableció el cómo educar a sus hijos. Estoy refiriéndome en este momento a Rebeca, una mujer que tenía grandes cualidades, pero cuando se trató de llevar a cabo su función como madre, hizo vínculo con el hijo más pequeño, abrigó de tal forma a ese hijo y lo educó de tal manera que su preferencia hizo la diferencia, y también su esposo tomó y se vinculó con su hijo, el mayor, eran unos mellizos, y entonces ahí hubo un rompimiento familiar. Al momento de recibir la bendición que acostumbraban dar los papás, los padres, a sus hijos antes de morir, ella se levantó en contra de lo que iba a ocurrir, y dice la palabra de Dios que por medio del engaño llevó a su hijo a que recibiera la bendición, a Jacob el menor. Y esto produjo una gran cisma mucho mayor entre esa familia que estaba dividida. Por no hacer caso y por no someterse al tiempo de Dios, ella precipitó las cosas, lo hizo a su manera, y eso trajo un gran mal a esa familia. El segundo ejemplo que quiero traer a la memoria es una historia muy triste, muy funesta, muy dramática, muy cruel, y se trata de una mujer que se llamó Atalía, hija de 2 reyes muy dañinos del pueblo de Israel, y esta mujer, por haber recibido de su madre un ejemplo malo, terminó siendo ella misma una madre y una abuela terrible. Su hijo, que era el rey, murió, y ella tenía una gran hambre de poder. Se apropió de ese poder de una forma completamente cruel, desalmada. Esta mujer mató a toda su descendencia, a los hijos de su hijo y a los descendientes de ese hijo, y se apropió del poder. Es recordada en la Biblia como una mujer malvada, una mujer que hizo el mal. Evidentemente, esta mujer no tenía ningún contacto con Dios. Era una mujer idólatra, una mujer que se había ofrecido a hacer cosas muy impropias, y eso marcó su descendencia. Lo que ella hizo
trajo maldad a toda su descendencia. Estos dos ejemplos malos, de dos madres malas y de una abuela mala, no son lo común en realidad. Hay más ejemplos buenos que malos y voy a dar dos de ellos. Una es una mujer que en contra del decreto real, en contra de las circunstancias adversas, en contra de la persecución que había a toda mujer que saliera embarazada y de la vigilancia estricta para que si de esta mujer nacía un varón, ese varón fuera inmediatamente eliminado. Ese era el decreto del faraón. Esta mujer se llamó Jocabed y su fe en Dios, su amor por Dios, su obediencia a Dios, su respeto por aquello que Dios decía, de que la vida tiene valor, debe ser una vida apreciada, de que la vida es digna a los ojos de Dios. Esta mujer, aunque su hijo nació varón, ella lo guardó, lo protegió, exponiendo su vida y la vida de la familia. Esa mujer se llamó Jocabed, fue la madre de Moisés. El otro ejemplo es de dos mujeres, una llamada Eunice, otra llamada Loida, ambas madre y abuela. Estas mujeres enseñaron al hijo y nieto, simultáneamente de cada una de ellas, llamado Timoteo, la importancia de recibir la palabra de Dios de parte de su madre, de su abuela, desde pequeño. Y este hombre, cuando llegó a ser hombre, cuando llegó a ser un joven, confesó él mismo, dio a luz la declaración, por medio de su vida, de su testimonio, de cuán importante fue que tanto su abuela como su madre lo guiaran, lo enseñaran, le dieran la educación bíblica de que Dios, al ser recibido cuando se es pequeño, cuando se es niño, va a traer bendición a nuestras vidas, de forma que esta persona va a crecer en sabiduría de Dios. Esa persona va a tener madurez espiritual y va a ser un ciudadano y va a ser un hijo de Dios coherente con aquello que ha aprendido. Este muchacho recibió eso. Dice la Biblia que desde la niñez fue preparado por su abuela y por su madre para aprender quién era Dios, conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Y esto es lo que hace la diferencia. Si nosotros nos damos cuenta de los 4 ejemplos que hemos visto, la fe, el amor a Dios, el conocer a Dios, el tener intimidad con Dios, el servir a Dios, hace la diferencia. Cuando se conoce a Dios hay obediencia y esa obediencia va a ser transmitida por las madres a sus hijos. Hacemos una pausa y regresamos. Como dije al principio, las madres, la mujer fue hecha por Dios con la capacidad de ser madre y para ser madre al estilo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Dios también le regaló capacidades. Dios no pide que alguien haga algo sin antes haberle provisto todo lo necesario para que lleve a cabo esa función. Por lo tanto, en la mujer, en lo que es la mujer, está dentro de ella misma, de su naturaleza, esa capacidad, ese poder hacer, ese poder lograr los propósitos de Dios a través de ella para bendición de sus hijos. Voy a mencionar algunas cualidades que la palabra de Dios destaca, no podemos decirlas todas en este tiempo, pero algunas que son básicas, necesarias, insustituibles. Cualidades que deben ser desarrolladas, deben ser alimentadas, deben ser protegidas para que la mujer pueda llevar a cabo eso que Dios quiere que ella haga. Y déjeme decirle en este momento cuán importante es para Dios que una mujer
que tiene la bendición, el privilegio de ser madre, lo haga como Dios quiere, cuán importante es para Dios la tarea de ser madre, que justamente, como dije hace un rato, a su hijo lo coloca en un recipiente materno. Es una mujer que recibe el poder de Dios en su vida y tiene este hijo, concibe este hijo que va a traer salvación a la tierra. Así que pongamos un poco de atención para que entendamos cuáles recordemos cuáles son esas cualidades. Las madres fueron hechas por Dios para alimentar y saciar el hambre física de sus hijos en esos primeros años. Una de esas maravillas de Dios es que en la estructura biológica de la mujer y en los componentes químicos de la mujer esté esa capacidad de poder alimentar. Y el alimento que Dios le da a la mujer el privilegio de tener, no es cualquier alimento, es el mejor alimento. El niño alimentado por su madre es un niño que va a estar protegido, inmunizado. Un niño no solo alimentado físicamente, saciar su hambre, sino que su cuerpo podrá mantenerse bajo esa sombra de cuidado, de protección, por ese alimento que Dios coloca en la mujer. Esa leche materna tiene los componentes para que así sea. Es una de las maravillas de Dios. Otra de las maravillas es la capacidad que Dios le da a la mujer de que por medio de esa alimentación se pueda crear un vínculo irrompible, fuerte y sano entre la mujer y su hijo. Dice la palabra de Dios en Isaías 66:12, hablando de esa capacidad de poder mantener ese vínculo afectivo, de que la mujer cerca de su corazón pueda alimentar a su hijo y que esa cercanía vincule al niño, le dé seguridad, se sienta protegido. Esa porción de la palabra de Dios dice: seréis llevados, Dios está hablando, está tomando esa cualidad para Él mismo y dice: seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre la rodilla. Esa cercanía, ese vínculo afectivo tan necesario, Dios lo colocó en la mujer para que la mujer pueda, mientras está ese hijo pequeño, prohijarlo de tal forma que la seguridad, la confianza, el saberse amado, el poder crecer con una estima de sí mismo o de sí misma correcto, lo trabaje la mujer. En tercer lugar, Dios da a la mujer la capacidad de consolar. Las madres consuelan. Las madres tienen la capacidad de ver el sufrimiento de sus hijos, de ver la necesidad de sus hijos y ellas acercarlos a ella, abrazarlos y darle el consuelo que necesitan. De nuevo, la palabra de Dios en Isaías 66:13, Dios hablando de lo que Él quería hacer con el pueblo, con aquellos que lo amaban, toma una vez más esta cualidad de la mujer y dice: como uno a quien consuela su madre. Las madres deben consolar, tienen de Dios la capacidad de hacerlo. Y aun cuando una madre no hubiera sido consolada, no hubiera aprendido ese modelo de su propia madre, porque el pecado ha afectado los seres humanos y nos ha ido descalificando de todo aquello que Dios nos dio. Aún sin esa mamá ahora, haber tenido el modelo, puede hacerlo porque Dios preparó de tal manera la biología de la mujer y el alma de la mujer para poder dispensar consuelo. Las entrañas de una madre son conmovidas cuando ve a un hijo que sufre. Por lo tanto, Dios dice: como uno a quien consuela, como un hijo a quien consuela a su madre. Dios reitera que Él colocó eso en el corazón de la mujer. En cuarto lugar, otra característica: la mujer fue preparada por Dios para criar con sabiduría. Las madres, al venir esta experiencia a sus vidas, al nacer sus hijos, desde su interior sale la capacidad de poder criar con ternura. En 1 Tesalonicenses
Es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el que dice de manera siguiente, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. La ternura es esa capacidad de poder expresar amor de forma amable, tierna, quieta, sincera. Es esa expresión que sale del alma para llenar, para rodear, para abrigar al hijo, la hija, a ese niño pequeñito, y hacerlo de una forma que el niño o la niña sientan ese vínculo renovado cada vez que tienen necesidad. La ternura es necesaria. Una de las cosas que ocurre en la mujer, en el alma de la mujer cuando tiene un hijo, es que se vuelve muy sensible. Esa sensibilidad es necesaria. Dios la coloca ahí para que pueda velar por la sanidad de su hijo, de su hija, sanidad emocional, y pueda propiciar lo que es necesario en esa etapa de la vida. Esa madre que cría con ternura a sus hijos aprende a amar y aprende a tener paciencia. Dispensa amor de una forma paciente. Cuando el niño o la niña están llorando, los toma en sus brazos, trata de apaciguarlos, quiere que los niños se sientan seguros. Eso es Dios que lo colocó. Esa ternura es Dios que la puso, y la puso para que la madre pueda ser eficiente en su trabajo. Es la madre que sabe criar con ternura, la que sabe qué puede pedir conforme a la edad que tengan sus hijos, qué puede demandarles, qué puede esperar de ellos, porque no va a ir en contra de los hijos, va a ir a favor de ellos, propiciándoles ese amor, esa paciencia, esa ternura, esa amabilidad necesarias. Y es esa madre que cría con ternura, que ve con dignidad cada vez la vida de sus hijos. Una madre tiene dentro de sí, lo tengo que recalcar, porque ahorita hablaremos del contexto cultural en que vivimos, del pensamiento que predomina en este tiempo. Es necesario recordar que las madres, a Dios le colocó a las madres la capacidad de ver a sus hijos como vidas preciosas, como vidas que tienen valor, como vidas que no pueden ser destruidas o no deben ser destruidas. Todo eso lo puso Dios para favorecer en la tarea que harían esas madres cuando tuvieran sus hijos. En quinto lugar, Dios colocó en las madres la capacidad de ser maestras por naturaleza. Las madres aprenden a ser maestras de forma natural. Es algo intrínseco, algo colocado por Dios, algo que no puede ser, que puede ser enriquecido por la lectura, por la formación que reciba, pero eso está allí y es despertado en el mismo momento en que el niño nace, la necesidad de enseñar bien. Esa naturaleza y ese involucrarse en la enseñanza tiene varios aspectos que quiero destacar. Cuando una madre que está enseñando se vuelve en una madre que instruye todo el tiempo. Es una persona que enseña, que le sale por naturaleza el tener que decir por dónde el niño debe ir, tomar la mano si es que ya está empezando a dar sus primeros pasos, o tenerlo en el regazo todavía de meses y empezar a hablarle, a enseñarle, a decirle yo te amo, tu padre te ama, nosotros te amamos, queremos que llegues a ser. Esa instrucción empieza desde temprano. En Proverbios 1:8 dice Salomón, recordando su infancia, dice a su hijo, es decir, transmitiendo, traspasando ya lo que había aprendido, dice, oye, hijo mío, no abandones la enseñanza de tu madre. Está diciendo, las madres están calificadas para enseñar, su instrucción es necesaria. Oye, hijo mío, esa instrucción, no la desperdicies, no la menosprecies, atiéndela para que puedas ser beneficiado con ella. Y en Proverbios 22:6, el mismo Salomón dice, insta a los padres, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Las madres tienen la capacidad de parte de Dios de colocar conocimiento por repetición y por modelo personal en sus hijos. También el padre debe hacerlo, pero hoy estamos hablando de las madres. Esa instrucción es necesaria.
es poner, alimentar emocionalmente, afectivamente y con conocimiento espiritual y con conocimiento intelectual a sus hijos. Dios es el que ha puesto eso, y de la madre saldrá esa enseñanza de no está bien, o decir sí está bien, de promover el bien y el mal en esa criatura. Las madres sostienen a sus hijos en esa enseñanza. Y esa madre que aprende a hacerlo no traza comportamientos difusos, no es madre que confunde a sus hijos con su enseñanza, sino que siempre pauta lo que es bueno y hace que esas fronteras sean claras para el niño, que las aprenda desde temprano. Ese aporte es posible porque Dios puso en la mujer esa capacidad. Dentro de estos aspectos de lo que es la instrucción, primero mencioné instrucción, luego estoy ahora entrando a lo que es la advertencia y amonestación. Las madres tienen una gran capacidad de sentarse y advertir, de sentarse y amonestar, de decirle a los niños, no debes hacerlo de esa manera, o qué bueno que lo estás haciendo de esa manera. Desde pequeños, instruirlos así. Una advertencia que cuando sale de la madre que tiene un corazón que realmente ha aprendido la importancia de su tarea, no se cansa de repetir. Las madres insisten en decir, cepíllate los dientes, no lo has hecho bien, ven conmigo, yo te quiero enseñar, lávate en tal lugar, recoge tus cuadernos, acuérdate de orarle a Dios. Esa repetición es lo que va calando y haciendo, colocando las bases para que este niño, esta niña crezcan y tengan bases sólidas que les van a guiar, porque van a ser edificadas a través del tiempo, les van a guiar hacia la madurez. Es de esto que hablábamos hace un rato. Loida, Eunice y Loida trabajaron de esa manera, de forma que cuando creció Timoteo era un joven que podía, que era maduro siendo joven, que era capaz de poder entender que la palabra de Dios había afectado su vida, que él amaba a Dios y quería vivir conforme a ese modelo. Las madres que saben que son madres, las madres que educan con propósito, saben que deben empezar temprano a amonestar, a advertir, a tener la paciencia para repetir. Es necesario que esto ocurra, porque es en el hogar y es desde el hogar que la madurez de un ser humano va a tomar forma y va a salir con esa persona para ayudarlo en la vida, a enfrentar las cosas necesarias y hacerlo de forma madura. Regresamos de inmediato. El amor nunca deja de ser. Estamos diciendo que Dios
colocó en la mujer capacidades especiales para que llevara a cabo con efectividad la tarea de ser madre. Y hablamos de que la madre es educadora por naturaleza. Empezamos a decir cuáles son esos aspectos dentro de la educación. El primero, la instrucción. Segundo, amonestación, advertencia, el consejo. El tercer aspecto, la corrección. Cuando dice en Proverbios 13, versículo 24, que el que ama corrige a su hijo con diligencia. Es decir, ve que la conducta se empieza a desviar, ha hecho ya la advertencia, no se corrige, el niño no la inserta, no la pone en práctica en su vida, se muestra voluntarioso. El padre o la madre que aman, es necesario que corrijan a tiempo, que lo hagan con diligencia, que no dejen que se tuerza, que el comportamiento llegue a ser crónico. Y cuando eso ocurre, cuando la madre hace esa tarea, lleva a cabo esa función como maestra que Dios ha preparado, entonces el hijo o la hija empiezan a crecer en sabiduría. Por lo tanto, la palabra dice, cuando eso se descuida, cuando la madre no hace eso, cuando está impidiendo que lo que Dios puso en ella se lleve a cabo, la palabra dice en Proverbios 29, versículo 15, que entonces el niño consentido termina siendo una vergüenza para su madre, y lo dice así, para su madre. Eso quiere decir que el comportamiento, la forma en cómo ese niño o niña han ido creciendo, sus hechos van a traer vergüenza a su madre. La palabra está diciendo las consecuencias de no hacerlo como Dios lo puso en ella, van a traer dolor después, van a traer vergüenza. La corrección es algo natural que Dios colocó en las madres para que lo lleven a cabo, lo hagan con diligencia y en el tiempo propicio, de forma que esto le sirva al niño de muro, de frontera, para no traspasar algo que va a traer en el futuro malas consecuencias a su vida. El otro elemento, el cuarto elemento de la educación que las madres deben dispensar a sus hijos es ya la disciplina. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hay dos consecuencias inmediatas que van, por supuesto, a ser sembradas desde temprano y se van a ver, el fruto se va a ver en el tiempo, es el descanso, la tranquilidad que tiene un padre, o en este caso una madre, cuando ha hecho lo que tiene que hacer, sabe que Dios va a traer resultado, que Dios va a hacer que ese hijo o esa hija caminen en su bien. Y traerá alegría, saber que el niño o la niña son obedientes, trae alegría a la madre. Dios está diciendo, corrige a tiempo. Y volvemos a repasar. Las madres se instruyen porque Dios las capacitó, amonestan y advierten porque Dios las capacitó, corrigen a tiempo y disciplinan cuando es necesario. Todo esto es parte de la educación que trajo la mujer en su interior, que Dios le dio a la mujer en su interior. Y es por eso que cuando en un hogar la madre está haciendo lo que debe hacer, la familia va a vivir en una atmósfera segura, en una atmósfera armoniosa. La madre va a contribuir la parte que le toca a ella, va a permitir que esos hijos vayan creciendo en una dirección adecuada. No hay zigzags en la educación. Hay una educación amable, tierna, vinculada con el bien, pero esa es la educación que Dios va a trabajar para que esos muchachos, esa muchacha, caminen en rectitud. Es necesario que esto sea así, por muchas razones, y estoy casi diciendo las razones, pero estos son antídotos para que la madre sea una madre que enseñe moderación y nunca abuso, enseñe corrección y nunca maltrato. La madre satisfecha porque ha entendido el privilegio de lo que es ser mamá, no se convierte en una madre abusiva nunca, no desvirtúa
su tarea, porque sabe que Dios la ha llenado de buenas cosas que puede vaciar en sus hijos. Vamos a hablar en este momento de otro de los elementos puestos por Dios que capacitan a la mujer. Hemos visto ahora mismo los elementos que componen lo que es la educación, pero ahora vamos a hablar de la capacidad que tiene una mamá, una capacidad maravillosa de intuir el peligro. Es increíble cuando uno ya adulto piensa en la mamá que tuvo, como la mamá se daba cuenta de que había algo que no estaba bien, de que había un peligro que acechaba a sus hijos. Eso es una intuición natural, es un privilegio que Dios ha puesto en la mujer, que de repente se levantan como antenas interiores que le permiten detectar algo malo está ocurriendo. Puede la mamá intuir, hay una compañía que está dañando a mi hijo, a mi hija, hay unos amigos que le están haciendo daño, hay una asociación con ciertos amigos que está corrompiendo, porque la palabra lo dice claro, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La mamá está en la casa enseñando lo bueno, el bien, dando la dirección correcta, pero los niños no se quedan en la casa todo el tiempo, salen a la calle, salen al colegio, salen a la escuela, y es posible que encuentre a unos amigos, a unos compañeritos que no son la mejor compañía. Las madres detectan eso, Dios les ha dado esa capacidad. Y al descubrir que eso no está bien, es cuando una vez más corrigen, una vez más alertan, y cuando es necesario tienen que cortar esa influencia porque va a desviar a sus hijos a causa de la mala elección que han hecho. Una madre que pone a funcionar esto, dado por Dios, nunca se ciega, nunca permite que su amonestación llegue de forma tardía, siempre se adelanta, siempre está realmente no adelantada, a tiempo, siente la intuición y lleva a cabo una investigación, da unos consejos que van a ayudar a sus hijos a mantenerse en la ruta consciente. Nuestro mundo ha sacado a la mamá de la casa, pocas madres tienen tiempo para estar con sus hijos y por eso muchos de los problemas que vivimos hoy es la ausencia de los padres dentro de la casa, sobre todo de una mamá que debe vigilar, afirmar, sostener, educar, instruir a sus hijos. Otro aspecto dado por Dios, maravilloso, es que las madres observan a sus hijos y pueden entender qué emociones los están afectando, justamente por estar en vigilancia, por estar atendiendo, por mantener un vínculo afectivo sano. Las madres se dan cuenta cuando el hijo está triste, la niña está agresiva, cuando el niño empieza a responder de forma incorrecta, cuando la niña empieza a desoír las instrucciones maternas. Y los padres, en este caso la madre, no reacciona primero, sino que empieza a darse cuenta qué está pasando con mi hijo, con mi hija, que están funcionando, están reaccionando de esa manera. Conocer las emociones, darse cuenta del dolor que produce el crecimiento y estar cerca, estar allí. Porque esta es una de las cualidades que Dios ha puesto, no solo detectar la emoción, percibir la emoción, percibir la tristeza, percibir que la persona se está desviando, el hijo, la hija, sino estar allí, ser madres que pueden ser contactadas, que están en la casa en las horas que tienen que estar para ayudar a sus hijos a crecer. Madres localizables, madres sabias, madres tiernas, madres que llegan a sus hijos por medio de su comportamiento, de sus vidas, que los impactan por ellas ser como son. Es la madre que se encuentra en el hogar, que el niño puede correr, llorar en su pecho, abrazar y ser abrazado, porque su madre está ahí. Hacemos otra pausa.
el amor nunca deja de ser. La última de las cualidades que voy a mencionar es que las madres aprenden a escuchar, a saber escuchar, y aprenden también a saber cuándo hablar. Aprenden prudencia. Las madres, conforme a las capacidades que Dios entrega, que pone dentro de la mujer, aprende a ser sabia, aprende a ser prudente al hablar, sabe cuándo decir y sabe cuándo hacer silencio, porque es la forma de enseñarle a un hijo, a una hija, que ellos también deben ser prudentes, que ellos también deben respetar a los demás, que deben aprender a escuchar. Cuando en un hogar solo hay algarabía y solo hay una voz que se levanta en contra de la otra para callar la otra, hay anarquía, hay caos y no se aprende la riqueza de la comunicación. Dios puso en la mamá, en las madres, esa capacidad de aprender a hablar, a comunicar, a enseñar, aprender a repetir el consejo, hacerlo de forma tierna y hacerlo de forma firme cuando es necesario. Dios coloca a las madres con la capacidad de enseñar a sus hijos a mantener puentes limpios, por medio de los cuales la comunicación fluya y se aprenda a escuchar y ser escuchado, a respetar y ser respetado, a amar y ser amado. Es allí, en ese contexto de amor, de prudencia, que los niños crecen con una visión muy clara de quién es mi prójimo, por qué debo amarlo y cómo debo tratarlo. Todas esas cualidades fueron puestas por Dios en la mujer. Por lo tanto, abnegación, amor, espíritu de sacrificio, espíritu de servicio, sabiduría, paciencia, ternura, son cosas naturales, son elementos naturales colocados por Dios en la mujer para que llegara a ser la madre y para que llegue a ser hoy la madre que Dios desea, a fin de que los hijos sean maduros y sean hombres y mujeres que realmente enriquezcan la nación por medio de la sanidad que han aprendido en sus familias. Llegar a este punto es enfrentarnos con nuestra realidad hoy y darnos cuenta que por haber recibido por 60 o más años una enseñanza, una proclamación, unas declaraciones continuas de que la mujer, la maternidad son experiencias malas, son experiencias denigrantes, que la maternidad denigra a la mujer, que el ser madre es algo vergonzoso. Por haber recibido tanto eso durante tanto tiempo a través de películas, de enseñanzas, de libros, hoy nosotros estamos viendo que las muchachas quedan embarazadas en un contexto de desamor, de falta de compromiso, y el fruto, esa vida que empieza en ellas, es menospreciado, que no se tiene aprecio por el hijo o la hija que van a ser, que no hay gozo en esa experiencia y que lo que se quiere rápidamente es expulsar, eliminar, asesinar una vida. Hemos estado durante casi 60 años o 60 años provocando situaciones aceleradas y deformadas a través del tiempo. Generaciones se han levantado siguiendo ese patrón incorrecto de lo que es ser mamá, de lo que es la maternidad. Y esto ha dado lugar a que haya desvalorización y abaratamiento de la vida. No se aprecia la vida. Y se eliminan millones y millones y millones de niños. Ya se ha perdido la cuenta de cuántos millones han muerto porque no se quiso que ese fruto saliera, porque se entiende que ser mamá es una vergüenza. Miren, desde 1995, cuando se celebra el Congreso Mundial de
las mujeres en Pekín, se marcó a partir de ahí que la palabra maternidad debía ser cambiada por mujeres en procreación, para desvincular todo lo que significa ser madre de una experiencia vital necesaria sin la cual el mundo no puede existir, porque no se puede existir sin la procreación, sin que las madres conciban y den a luz, y después de dar a luz, eduquen en este contexto, tomando de ellas mismas ya lo que Dios ha puesto, con lo que Dios las enriqueció. ¿Y por qué se quiere desmembrar y se ha querido desmembrar? Porque a Dios se ha sacado de la ecuación, se ha sacado a Dios de la experiencia, de la vida. Hemos llegado a ser tan necios en nuestros razonamientos que entendemos que no necesitamos a Dios. Y ahora queremos reestructurarlo todo y reestructurar lo que es la capacidad de ser madres y tener familias a propósito sin la estructura dada por Dios para traer más dolor, más sufrimiento a la tierra. Nosotros queremos decir lo que Dios dice y queremos decir, para eso vamos a tomar de nuevo las palabras que dijo el Señor y que leímos al principio. Cuando Dios describe y dice, cuando el Señor Jesús habla de una forma tan preciosa y dice, sí, cuando llega la hora de que la mujer dé a luz, hay aflicción, hay dolor, hay un dolor físico. Pero cuando la mujer ha dado a luz, y aquí empieza el asunto, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Ahí está el punto. ¿Quiénes van a traer los niños? Seguiremos procreando a través de probetas, seguiremos trayendo malformación a la tierra, seguiremos diciendo que la mujer puede vivir sin el hombre porque hay un feminismo radical que no acepta, que no entiende que Dios hizo hombre y mujer para que dieran estructura a la humanidad. Ser madre es un asunto humano, ser madre es un asunto natural, no hay maldad en eso, es Dios el que lo ha hecho. Por lo tanto, hoy debemos volver a decirle a las muchachas y debemos trabajar continuamente para que nos demos cuenta que el egoísmo entró, el derecho de decir lo que se le llama derecho hoy, de decir, esa es mi vida, yo la voy a hacer como yo quiera, aunque esté completamente en desacuerdo con lo natural que hay en mí. Hay que volver a decir que es necesario que las madres vuelvan a amar y amen con vehemencia, amen con amor, defiendan a sus hijos, los traigan a paz, los traigan a seguridad. El hogar sea un lugar donde se respire el amor, donde se respire la ternura, donde se respire la instrucción, donde se respete a los padres, donde se anhele estar con los padres, no salir huyendo porque ya no se quiere estar en la casa. Hay que volver a enseñar que la maternidad es parte natural, buena, y que sin esa parte no hay mundo. Hay del mundo si las madres no existieran. Es necesario volver a lo que Dios nos enseña. Por lo tanto, hay que honrar, como dice el Señor que sigue manteniendo el mandamiento, hay que honrar al padre y a la madre. Hay que enseñar a los hijos eso, que es necesario amarlos y respetarlos, a fin de que cuando ellos tengan familia también lo hagan. Porque si seguimos jugando a ser dioses, como la humanidad ha entrado en esa vorágine, lo que estamos haciendo es dañando, destruyendo vidas. Ya no se ama igual, ya el niño no tiene el mismo lugar que tenía. Y como ha dicho alguien con mucha sabiduría, hemos vuelto al paganismo que entregaba a sus hijos a sus dioses porque entendían que ellos pedían sacrificio por ellos. Hay que volver a Dios, hay que darnos cuenta, tenemos que darnos cuenta de que este es un punto donde el mundo nos está diciendo, se necesitan madres, pero se necesitan madres de acuerdo a esa capacitación que Dios les dio, a esa forma bella de entregarse para que para que su descendencia lleguen a ser lo que Dios quiere que sea. Volvamos a Dios. Y al volver a Dios, podremos celebrar, no un día de las madres, podremos celebrar un año de las madres. Todos los días
deben ser reconocidas, deben ser amadas, deben ser respetadas, porque a Dios las colocó con esa tarea. Y que nosotros nos demos cuenta de que las más adultas, las mujeres más adultas, debemos estar enseñando, como dice la palabra, a esas muchachas a ser madres, amar sus esposos, amar sus hijos y tener hogares que sean consecuentes con la voluntad de Dios. Cuando la mujer da luz, decía Cristo, hay alegría en ellas, porque ha traído una vida a la tierra, a un mundo descompuesto que sabe que a través de su instrucción, a través de su amor, a través de su dedicación, va a proteger la vida de ese niño, ayudando a sus hijos a elegir el bien, a discernirlo primero y a elegirlo después, y a desechar el mal. Podrá mantener a sus hijos dentro de una atmósfera tan viciada, tan egoísta, tan egocéntrica, podrá mantener a sus hijos sanos. Y cuando vea que hay torcedura y que empieza una enfermedad, que se intoxicó porque está tratando mal a su hermano, porque está irrespetando a sus padres, podrá llamar la atención a tiempo porque está presente. Y al vigilar se da cuenta de los peligros en que sus hijos pueden caer. Es necesario apoyar a las madres, ayudarlas. No darles una fondita el Día de las Madres, ayudarlas todos los días, ayudarlas en las escuelas, teniendo consejos familiares para ellas, ayudarlas apoyándolas en sus situaciones difíciles, cuando necesitan ser motivadas otra vez para seguir adelante. Es necesario que esto se haga para que nuestras naciones sean diferentes. Dios bendice, pero nosotros tenemos que entrar en ese esquema de amor y potenciar cada capacidad que Dios da a fin de que veamos los resultados. Así como vamos muy mal. Pero hoy es día de volver a traer esperanza a las madres, a sus corazones, diciéndoles que Dios las ama, que las ha llamado a una tarea preciosa. Que no oigan esas voces que dicen que la maternidad es una opresión y una construcción cultural. Dios fue quien lo creó para bendición de cada uno de nosotros. Recuerde a su madre, quizás no fue la mejor madre, quizás usted no tuvo todo el amor que tenía, pero usted tuvo una mujer ahí que lo ayudó a crecer. Y aún en los casos extremos, aún cuando no hubo ese modelo, siempre Dios ha provisto para que tengamos ese contexto de amor necesario para que las generaciones siguientes puedan seguir adelante. Hoy lo invito a usted, mamá, la invito a que usted retome en Dios su tarea. Y cuando se sienta desgastada, porque es difícil llevar a cabo todas estas tareas, usted busque en Dios su ayuda, su fortaleza, su consuelo, que Dios la llene, que Dios rebose de nuevo su copa de amor para que usted siga dando, porque a los ojos de Dios es muy apreciada su tarea. Dios bendiga a las madres, las bendiga con mucha fortaleza, sabiduría, instrucción de lo alto, abnegación. Dios las bendiga para que sigan haciendo su labor.